a todos los que nos están acompañando en esta fría y un poquito oscura noche. De verdad agradecemos mucho que hayan tomado este tiempo y bueno, vamos a tener un conversatorio bien interesante sobre un tema absolutamente decisorio en lo que es el marketing farmacéutico y para eso tenemos un invitado muy especial que es el profesor Luis Fernando Mejía. Luis Fernando es uno de los profesionales del marketing farmacéutico que nos acompaña en nuestro programa y que realmente aporta significativamente con su experiencia. Luis Fernando ha trabajado en la industria farmacéutica desde donde se toman las decisiones difíciles. Es profesor de nuestra casa y actualmente es gerente de mercadeo en Faes Pharma. A lo largo de su carrera, Luis Fernando ha tenido que enfrentar escenarios reales, pérdida de exclusividad, presión de pagadores, retos regulatorios, decisiones en donde la intuición no solo es suficiente. En cada una de esas situaciones ha desarrollado un enfoque propio debido a su experiencia para navegar esa complejidad del sistema, en especial en lo que está pasando actualmente en nuestro sistema de salud colombiano. Un enfoque que es basado en rigor, en ética y en estrategia. Y bueno, hoy Luis Fernando viene a compartirnos ese modelo con ejemplos reales, con decisiones concretas que ha tomado y que muestra que en Pharma el diferencial no está en la campaña, sino en el criterio. Buenas noches, Luis Fernando. Bienvenido. Hola, Ada, ¿cómo estás? Gusto volverte a ver. Un placer estar nuevamente aquí en la casa. Ya son casi 2 años eh, dictando charlas contigo, dictando charlas en la universidad. Y la verdad que me siento muy, muy contento de tener esta oportunidad. Y sí, efectivamente, vamos hoy a estar hablando sobre decisiones estratégicas en entornos regulados. Y que más regulado que nuestro mercado, con todos estos cambios que ha venido teniendo la industria farmacéutica en estos últimos 4 años, digamos, siempre ha sido regulada, pero últimamente lo sentimos un poco más y lo vivimos en nuestra piel. Así que Así es. efectivamente eso vamos a conversar hoy, Adita. Bueno, Luifer, muchas gracias. Tú arrancas diciendo que improvisar en farma no es un error menor, sino que es un riesgo estructural. Pero realmente, ¿qué significa eso, Luifer? Bueno, Ada, pues, la verdad es que improvisar en esta industria no es solamente equivocarse. O sea, hay un costo reputacional, hay un costo de acceso, hay un costo de erosión y hay un costo de desalineación entre lo que nosotros hacemos del marketing, el área comercial y el nombre de la compañía como todo. Entonces, fíjate que una mala decisión en el marketing farmacéutico no solamente se queda con el equipo que está en la calle, con el equipo que está haciendo que las cosas pasen allá, se mueve por toda la organización y por todo, y realmente termina moviéndose por todo el sistema de salud. Esto impacta a tu compañía, pero también impacta a los pacientes, a los pagadores y a todos los que trabajamos en esta industria. Entonces, el primer impacto es eso, es reputacional y regulatorio, porque fíjate, Adi, cuando tú das un mensaje mal sustentado, cuando tú desde marketing sacas una pieza que no está alineada con el registro sanitario que te aprobó el INVIMA, o cuando se sale 1 milímetro de ese marco regulatorio, puede terminar en que te encuentren las entidades regulatorias un hallazgo, te pidan una corrección, o peor aún, nada, y equipo y todos los que están en esta reunión, puede terminar en una sanción. Y cuando te sancionan, ese tema de recuperar la reputación no es fácil. O sea, te puede tomar mucho, mucho tiempo. Entonces, importantísimo asegurarte que tengas mucho cuidado de cuando empiezas a trabajar materiales y todo el tema de los mensajes que damos desde marketing. Adi, y lo segundo con respecto al costo de improvisar es esa pérdida del acceso institucional, fíjate. También una decisión improvisada puede terminar tensionando esas relaciones que nos han construido un montón, que nos han costado muchísimo, mucho, mucho tiempo
en construir con nuestros pagadores, con nuestros interlocutores en el sistema. Entonces, eh, es importante que busquemos la manera de afectar lo menos posible, porque de allí depende la inclusión o no en los formularios y de generar confianza en áreas científicas de otras instituciones, de los pagadores, de las EPS, de las IPS. Y cuando pierdes tú el acceso por no ser riguroso, cuidadoso, por no improvisar o por improvisar, pues terminas perdiendo, no solo pierdes las ventas, sino que también pierdes presencia, pierdes influencia y pierdes la capacidad de competir porque otro competidor tuyo, que sí lo hizo juiciosamente, pues se va a terminar ganando ese espacio. El otro error o el otro costo de improvisar es esa erosión que terminamos haciendo de nuestro propio margen, porque a veces muchas decisiones que tomamos terminan siendo impulsivas, como por ejemplo, va a entrar un competidor y decidimos de inmediato no toca bajar el precio, sin haber hecho el análisis riguroso que hay detrás, sin haber visto las sensibilidades, sí, básicamente eso, haber visto qué tan sensible es nuestro precio y terminar destruyendo nuestro valor financiero. Y el margen en farma, ustedes que trabajan en esto, se dan cuenta que se pierde de a pocos, pero volver a construirlo no es fácil. Entonces, otro error importante a evitar. Y por último, pues la desalineación entre lo que decimos desde la ciencia y lo que dice el mercado y lo que dice el negocio. Entonces, cuando empezamos a improvisar, cada área termina como jalando para su lado. Entonces, el equipo médico, mm, pues termina buscando el rigor. Quieren asegurarse que lo que estamos diciendo desde nuestros mensajes promocionales o todos los mensajes que construimos, pues no sea riguroso, sea solamente la verdad. El equipo comercial, pues termina perdiendo un poco de velocidad. Y el equipo regulatorio, como les conté hace rato, pues también termina buscando, oigan, hay que corregir esto. Así que perdemos todo, perdemos velocidad, perdemos tiempo. Y eso termina afectándonos en los recursos y en la credibilidad que tenemos como compañía. Entonces, por eso, Ada, yo creo que arrancar con este slide es súper importante, porque improvisar no solo es un riesgo táctico, es un riesgo de estructura que termina cayéndose como un dominó cuando empiezan a cada pieza como a desestabilizarse, como a no estar bien alineadas y termina impactando a nuestra compañía, pero también a todos los jugadores que están en el sistema de salud. Excelente, Luis. ¿Tú nos puedes compartir, por favor, la diapositiva? Te Ah, ¿no lo hemos estás visto, viendo? no, no la estábamos viendo, pero no Ah, quería qué, interrumpirte porque estaba tan interesada en lo que nos estás compartiendo. qué Porfa, si vergüenza. quieres, Ya, ya, menos mal que me avisaste. Ah, yo estaba aquí emocionado mostrando. Dime si ahora sí lo contándole a estás tu viendo. audiencia. Y mira, el efecto dominó que tú hablabas. Pero fantástico, fantástico. Luis, quiero empezar esta siguiente parte Ajá, del conversatorio preguntándote qué hace especialmente desafiante el entorno colombiano, porque sabemos que trabajamos en un mercado de nicho, en un mercado altamente regulado, sí, así etcétera. es. Sí. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que realmente hace desafiante el entorno colombiano? Cuéntanos un poco. Pues fíjate que nuestro sistema es un sistema fragmentado, ¿no? Hay un sistema donde tienes muchos actores, mira, el INVIMA es uno de ellos, súper importante, los pagadores, los médicos, la industria y por supuesto el paciente. Es cierto que nosotros en Colombia tenemos una cobertura cercana al 95%, lo cual es un logro estructural, pero al mismo tiempo ya hemos visto cómo nuestro sistema de salud está enfrentando una tensión financiera crónica. Eh, Todos los días vemos pacientes quejándose porque no tienen los medicamentos. Los que estamos en la industria hemos vivido y hemos sufrido en carne propia la ausencia de pagos, por ejemplo, a nuestros distribuidores o a aquellas compañías que venden directamente, su cartera se ha visto supremamente afectada. Entonces, hay un riesgo muy grande y hay una complejidad que no podemos evitar.
también encontramos control de precios que nos afectan no solo a los medicamentos nuevos, sino también termina afectando a los medicamentos maduros que están ya en el sistema. También es importante reconocer que aquí el pagador tiene una enorme influencia en la adopción, porque ustedes seguramente han visto que cuando los productos entran a una EPS, es la EPS quien termina decidiendo cuáles son los productos que pueden o no pueden formular los médicos en el caso de que se incluyan en el listado. Entonces, y hemos visto que, como es normal en nuestro país, nosotros y los médicos no formulan por nombre comercial, sino que formulan por la molécula. Entonces, ahí los pagadores tienen una enorme presión, digamos, hacia nosotros como industria farmacéutica. Mm, y hay decisiones regulatorias que también impactan en el PNL. Y entonces, en ese contexto, el marketing farmacéutico no es no es un entorno en el que solamente un pedacito es importante. Realmente todos estos actores de lo que hemos venido conversando tienen una parte que ver y es un proyecto como integrativo, es un entorno que se mueve permanentemente y está integrado en nuestro negocio, nada que hacer. Así funciona el mercado colombiano. Entonces, sí respondí a tu pregunta con eso. Totalmente, Luisfer. Yo siempre le digo a nuestros invitados que las personas, a los profesionales que nos escuchan o que se interesan por el programa de marketing farmacéutico, es porque nosotros no solamente le brindamos teoría, sino que les compartimos casos de la vida real, condiciones, decisiones que tenemos que tomar a diario, riesgos, oportunidades. Entonces, cuéntame un poco desde esa gran experiencia que has tenido en la industria, ¿cómo tú puedes explicar esa toma de decisiones en la vida real? Pues Ada, fíjate que efectivamente yo, si recuerdas, yo llevo más de 25 años trabajando en la industria farmacéutica. Y he pasado por un montón de posiciones y lo que me he encontrado es que hay áreas en donde realmente nuestras estrategias a veces empiezan a fallar. Entonces, y hay tres errores que yo he encontrado en estos años en los que normalmente fallamos. Uno de ellos es diseñar demanda sin asegurar acceso. ¿Y eso qué significa? Que tú traes, por ejemplo, un producto nuevo al mercado o que de pronto quieres relanzar un producto que tienes maduro, pero tú no te has asegurado que tu medicamento sea incluido en los formularios de las instituciones. O evitar que ese medicamento enfrente barreras de algún tipo administrativo para que los médicos lo puedan formular. Entonces, ese es uno de los primeros en los que a veces fallamos. Puede que traigas un superproducto que tú creas que sí seguramente lo has hecho en tu compañía, identificar que ahora hay áreas en las que los pacientes lo van a requerir, que es una necesidad real del negocio, pero pasaste por alto asegurar que no solo exista la necesidad, sino que tengas el acceso a que tus pacientes puedan comprarlo. Entonces, ese es el primer impacto. Y el segundo, que también es súper delicado, es tomar decisiones sin tener en cuenta el impacto financiero que esta puede llegar a tener. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el precio que tú vas a ofrecer? ¿Ese precio que tú estás ofreciendo en el mercado realmente le resuena a las EPS que van a terminar pagando o a los pagadores en términos generales que van a terminar cubriendo ese medicamento? O en el caso de que no sean los pagadores, tus pacientes van a poder pagar este tratamiento de su bolsillo cuando tiene que ir a comprar a una farmacia, a una cadena, en fin. Ese es el segundo error que creo que cometemos. Y el tercer error, el que yo creo que es bastante común, y es subestimar la regulación y subestimar el compliance. Eh, y creo que son estos tres en los que uno tiene que asegurarse que no pasa por ellos. Porque estos años de experiencia que te conté me han ayudado a entender que por ahí todos pasamos. A veces por creer que nuestro producto es espectacular, pero termina siendo un dolor de cabeza si no hacemos las cosas como es. Como digo al final de mi slide, este marketing farmacéutico no es lineal, es sistémico. O sea, tienes que tener en cuenta todos los actores que nombramos en el slide anterior
para que tu estrategia termine siendo ganadora. Luis, yo estoy completamente de acuerdo contigo y esto me hace recordar algo que siempre digo, le comparto a los estudiantes en la clase que precisamente yo doy, que es Ajá, plan de marketing, donde les digo, ajá. no es solo comunicación. A veces pensamos que los marketineros somos solamente hacer estrategias bonitas, materiales promocionales lindas, campañas, etcétera, y nos olvidamos de los conceptos financieros, gestión de Mm, P&L, y eso es fundamental. Y nosotros sí que lo enfatizamos. Y estoy por eso completamente de acuerdo contigo mm. en esto que es la vida real. Tal cual, tal cual. Y otra cosa, Adi, que lo que tú muestras siempre de tu marketing plans o tus planes de mercadeo es el trabajo en equipo. Porque cuando hablo de sistémico, Ujú. es que todos tengamos claro que no se trata solamente de lo que se inventa marketing, porque ya verán todos los jugadores que hay en el sistema, tanto internos como externos, que es otra clase que también damos aquí en el posgrado, ¿no? Stakeholders, En claro. los stakeholders. Esa Entonces, es tu clase, por no. cierto. Esa es mi clase también, así que la Sí. cuña para los que se quieran inscribir. Es importantísimo entender quiénes son los stakeholders con los que trabajamos y cuál es la visión de los stakeholders tanto internos como externos. Así que ahí les doy una propagandita ahí de nuestra clase. Un avance, correcto. De acuerdo, Luífer. ¿Qué más nos tienes para compartir, Luífer? Cuéntanos. Pues Adi, tú me hablas ahora, bueno, que en tu experiencia que te has enfrentado, pues la experiencia también me ha ayudado a inventarme un modelo que yo le llamo el modelo RENA de decisión estratégica. Mm, ¿Y por qué le puse el modelo RENA? Porque resume en 4 letras lo que es la regulación, el ecosistema, el negocio y la adopción clínica de la que hemos venido hablando en los últimos slides. Entonces, déjeme tratar de explicar un poco de qué se trata esto. ¿Qué hablamos? ¿A qué me refiero cuando hablamos de regulación dentro de este modelo de decisión estratégica? Lo primero de la regulación es qué puedo decir. ¿Qué cosas tengo autorizadas desde el registro que me dio el INVIMA, desde la realidad de mi producto? ¿Qué cosas no puedo decir porque no me dieron la indicación? Y eso es súper importante porque aquí es cuando tenemos problemas serios, hasta puede generar esto, que te cierren tu compañía por estar diciendo cosas que no debes o que no están aprobadas o porque quisiste ser un poco más creativo, se te fue la mano con la creatividad y termina uno enredando la reputación de la compañía. Y lo último es qué evidencia respalda esta información que yo quiero entregar desde el punto de vista regulatorio. El segundo punto es con respecto al ecosistema, y aquí es entender si mi negocio está alineado con los pagadores, si está alineado con las guías clínicas, y si no están en las guías clínicas, ¿qué voy a hacer para que mi producto entre a estas guías clínicas para poder sacar el máximo provecho de su utilización? Y si estoy alineado con las dinámicas institucionales, ¿cierto? ¿Cómo hago yo que mi equipo de acceso pueda facilitarme eso, el acceso a las instituciones en las que yo quisiera entrar, ya sean públicas o ya sean privadas? Luego hablamos un poco del negocio y eso es entender muy bien cuál es el margen que yo quiero tener con estos productos que tengo disponibles, si esos productos están optimizados para el ciclo de vida del negocio. Como todos ustedes conocen, pues todos los productos que lanzamos en las compañías farmacéuticas pasan por etapas de crecimiento y de declive. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en entender dónde está ese modelo de rentabilidad para cada uno de los productos, en dónde está parado en el ciclo de vida y si la compañía quiere que ese producto siga siendo sostenible en el tiempo o no o lo va a ceder o lo va a dejar de promocionar, en fin. Pero eso es una decisión de negocio, una decisión que se tiene que tomar al interior de cada una de las compañías con sus realidades. Y por último, pero no menos importante, es respecto a las decisiones de adopción clínica. Entonces, realmente, Luífer, estás en mute. Te perdimos acá. Un minutito. perdón, ¿y ahora? ¿Ya? Ya, perfecto, sí. No, perdona, les decía lo importante que es la adopción clínica, de asegurar que sí tenemos una necesidad médica, que no es solamente hype,
o nuestras casas matrices diciendo, "No, es que tienen que lanzar el producto porque en todos los países lo tenemos y el tuyo lo tiene que tener". Y a veces, a veces esto no funciona así. A veces hay cosas que funcionan en Centroamérica, pero en Ecuador no, o en Argentina, o en Perú, o en Chile, o en Colombia. Entonces, importante que tengamos la capacidad de demostrarle a nuestra casa matriz y hacer nosotros ese juicio estratégico de si vale o no vale la pena lanzarlo. Eh, y en resumen te digo, a Ada y a todos los presentes, creo que estas cuatro variables eh, tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de evitar que tengamos una estrategia frágil. O sea, Luífer, mm, me encanta ese modelo, ¿sabes? Va a ser una de las cosas del benchmarking que voy a adoptar. Y gracias por compartirlo a todos. O sea, digamos que desde el punto de vista práctico, nosotros cuando tengamos una iniciativa en marketing farmacéutico, deberíamos siempre estar pensando en cuatro preguntas Deberíamos. y de acuerdo a las respuestas que tengamos en cada una de esas preguntas, avanzar en la parte estratégica y después en la parte táctica. Definitivamente, deberíamos contestarnos cuatro preguntas que de hecho te las voy a compartir. Son cuatro preguntas que yo siempre le digo a mis equipos que nos tenemos que hacer. Eh, no basta con tener una muy buena idea, una campaña creativa, sino que cada iniciativa debe superar cuatro filtros. Esas cuatro preguntas de las que tú hablas, que para mí entender son súper estratégicos. Y la primera pregunta es si realmente estos productos o esta iniciativa que tenemos cumple con la normativa vigente. eh, no solo se trata de cumplir, sino que realmente de entender qué puedo y qué no puedo decir, qué evidencia tengo para respaldar ese mensaje que yo quiero entregar, y qué implicaciones tiene regulatorias en el caso de que me huele milimétricamente alguna de las regulaciones que estamos teniendo, ¿cierto? La segunda pregunta es si esta iniciativa genera retorno y protege el portafolio que yo tengo en mi compañía. Porque una iniciativa puede ser muy bonita, pero si no mueve una métrica como es el volumen, como es el acceso, como es la participación de mercado, como es el ciclo de vida del producto, entonces probablemente es puro ruido. Y en marketing también es gestión del P&L y por lo tanto es muy importante que no nos enfoquemos solamente en la comunicación, sino también en qué tan capaz soy yo con mi iniciativa de generar un P&L positivo. El tercer punto, al que hago mención es si esta El iniciativa es ecosistema. viable en el ecosistema real del sistema de salud. Eh, y aquí es donde muchos proyectos se caen, porque termina Ujú. uno encontrando que si el pagador no lo aprueba y si la institución no adopta, o no somos capaces de permear la guía clínica, pues la estrategia también se muere antes de nacer. Entonces, son cosas que tenemos que asegurar antes de lanzar un producto, por ejemplo, de generar una iniciativa. Eh, y ese es como el tercer error que te digo yo. Y el cuarto Ujú. es si realmente nuestra iniciativa aporta un valor clínico diferencial. El médico y el paciente normalmente están bastante saturados de información. Y hoy más, ¿cierto? Porque todo lo buscamos en ChatGPT, con inteligencia artificial, y termina haciéndonos bastante ruido. Pero si lo que nosotros traemos, lo que nosotros ofrecemos como compañía no resuelve esa necesidad verdadera que tiene el cliente, el médico, el pagador, no genera una atracción real, pues probablemente vamos a tener una iniciativa que van a ser muerta. Entonces, pero cuando esa iniciativa responde sí a estas cuatro preguntas que te planteo, Ada, y a todos, eh, no solo, y que no solamente es viable desde el punto de vista financiero, estratégico, sino ético, termina siendo viable. Y eso sí es estrategia, Ada. Que es lo que nos encanta. Luis Fer, en este, digamos, proceso y a lo largo de tu experiencia, ¿has tenido oportunidad de pronto de aplicar estos escenarios? Nosotros siempre en marketing
tenemos que presentar escenarios conservadores, escenarios estratégicos, escenarios pesimistas. Somos expertos en hacer escenarios. ¿Has de pronto tenido la oportunidad de aplicar este modelo en algún caso de la vida real que nos puedas compartir? Sí, efectivamente. De hecho, traje un ejemplo que me pasó hace poco. Todos en las compañías farmacéuticas vivimos momentos como los que he contado anteriormente en que te salen competidores genéricos en donde te hacen presión. Por ejemplo, este caso que les traigo acá. Este es un caso de la vida real que habla de un poco sobre la pérdida de exclusividad. Y cuando me refiero a pérdida de exclusividad, me refiero justo a eso, de que teníamos un producto que era el segundo producto más vendido en Colombia. eh, Tanto retail como institucional, ya se imaginarán lo que vendía este producto. Y Es lo una que compañía representaba farmacéutica. para la compañía, lo que representa para la compañía. Lo que representa para la compañía el empezar a generar ese tipo de, de erosión, digamos, de erosión en el precio. Y eso pues, nos hizo empezar a repensar cómo íbamos a manejar el tema. Entonces, lo importante aquí es tratar de encontrar escenarios. Esa es mi primera recomendación. No entrar en pánico, sino la modelación es importante. Y la modelación, no solo tú desde marketing, aquí vuelvo nuevamente al tema del trabajo en equipo, al tema de los stakeholders internos, al tema de los stakeholders internos, y buscar cómo puedes tú desde marketing liderar esa creación de los escenarios. Y lo que hicimos fue en ese momento generar escenarios, por un lado, conservadores para tratar de defender precio, ¿cierto? Que tuvieran el menor impacto en el precio, pero también es generar escenarios en donde tuviéramos escenarios moderados y un escenario realmente, pues, complejo, en donde estábamos eh, perdiendo precio. Entonces, escenarios conservadores, escenarios bases, donde hubiera un equilibrio parcial y un escenario estratégico en donde ajustar el precio y proteger el volumen fueran importantes. Terminamos yéndonos por ese, a buscar un escenario que nos permitiera ajustar el precio, porque una cosa que entendí haciendo esto realmente fue que aquellas compañías farmacéuticas que cuando empiezan a tener presión de los genéricos y mantienen su precio igual o peor aún, lo suben, en 2 años su market share básicamente desaparece. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y les invito a que hagan ese análisis, esa revisión con la data de Sysmed y con la data de IQVIA que tengan disponible en sus compañías, porque hice el ejercicio muy juicioso y fue muy diciente a la hora de la generación de estos escenarios. Entonces, importante que construyamos escenarios para que uno pueda ver qué camino seguir y no hacerlo en pánico, no entrar en pánico, sino tomarse el tiempo. Y aquí es importante mm, como adelantarte al futuro, porque cuando tú tienes un equipo regulatorio que trabaja contigo permanentemente, escuchas el mercado, vas a encontrar rápidamente, cuando tú tienes medicamentos con patente y estén próximos a lanzarse, a vencerse, perdón, esas patentes, vas a encontrar cuántos de los competidores tuyos, originales, genéricos, en fin, están buscando entrar para quitarte la torta del mercado. Entonces, ojo con eso, mucho ojo avisor, mucho cuidado en el sistema, mucho análisis en el INVIMA, sobre todo porque la data es pública, para que puedas tratar de preparar a la compañía para este tipo de cosas porque pasan en la vida real. Luis, por esto me lleva a hacerte una pregunta y es que en varias conversaciones em, profesionales y de este tipo que hemos tenido, tú has hablado sobre la intuición y has dicho la intuición no es estrategia. En realidad, ¿qué significa eso en la práctica? Ah, qué chévere pregunta. Pues efectivamente es que eh, la intuición que termina siendo peligrosa, ¿cierto? Porque a veces uno cree que va a pasar el escenario A, pero a lo mejor no funciona así en tu negocio. Entonces, aquí se trata realmente de ser juiciosos en el análisis, de nuevamente incluir a las personas que son las que van a estar tomando decisiones contigo. Y no es que tu intuición sea mala o que tenga falta de experiencia, sino que las variables que afectan el resultado, como por ejemplo el precio, como por ejemplo la adopción clínica, por ejemplo las decisiones regulatorias o el comportamiento de algunos pagadores son cambiantes.
y esa volatilidad Volatilidad. uno no la puede fácilmente predecir. Entonces hay que estar muy abierto a tratar de modelar escenarios, como te conté en el slide anterior. Entonces, eh, yo siempre invito a mis equipos y cuando hago los análisis, tratar de hacer eso, hacer nuevamente escenarios conservadores con un piso mínimo, escenarios base que probablemente sea el que más nos vamos a encontrar ocurriendo y un escenario súper agresivo en donde uno proyectamos que puede pasar si no todo sale bien, porque, porque perdemos la adopción, porque no hay mejoras en el acceso o porque perdemos la atracción médica porque llegó un competidor que es mejor que el que nosotros tenemos en este momento. Entonces, ese tipo de escenarios conservadores, base y agresivos son los que yo considero que uno debe hacer para poderse como adelantar al futuro, ¿cierto? Entonces, la sensibilidad financiera que uno encuentra cuando hace este modelo de escenarios, eh, nos ayuda a cubrir un poco el volumen, a entender muy bien nuestra elasticidad, a tratar de medir cuál es el costo de la adopción o no de los productos nuestros y los productos de la competencia, a revisar nuevamente el retorno incremental que tienen nuestros productos. eh, y asegurarse que no estamos tomando decisiones solo por impulso, sino decisiones informadas. Entonces, asegurarte que tú no reaccionas eh, solo, como decíamos, por impulso, sino con rigurosidad. Y eso es lo que te protege tu negocio, te protege tu sostenibilidad como compañía. Y por eso en el slide yo termino diciendo que el rigor financiero protege esa sostenibilidad. Del negocio. Correcto. Así. Luisfer, y ya para terminar, como nuestro webinar se denomina cómo tomar decisiones estratégicas en entornos regulados, cuéntanos, entonces, ¿la regulación es un límite o puede ser una ventaja competitiva? Yo creo que la regulación de muchos de nosotros inicialmente nos asustaba, ¿cierto? Pero yo terminé entendiendo en estos años en la industria que termina siendo hasta como una ventaja competitiva, porque termina siendo, mm, eh, no sé, algo que termina como jugándonos a favor, como una Mm. barrera de entrada también estratégica para los otros competidores que quieren entrar. Y entonces, en Pharma, lo que yo he visto es que la regulación no es un checklist, la regulación es una barrera de entrada estratégica. Vamos a hablar un poco de eso. Entonces, mira, las compañías, como las que hemos venido trabajando nosotros en la farmacéutica por más de 20 años, entienden muy bien que la regulación nos asegura, ¿cierto? Nos asegura los procesos, nos asegura eh, que podamos tener esa reputación de la que hablé al principio y nos ayuda a tener mucho control sobre, por ejemplo, el riesgo, sobre lo importante que es la anticipación al riesgo. Entonces, primero, cuando tú entiendes los límites regulatorios, pues puedes anticipar qué va a generar o qué no va a generar un hallazgo, todo lo que les conté también al inicio en mis primeros slides, cómo tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de movernos en esa línea delgada en lo que puedo y lo que no puedo decir desde el punto de vista de marketing, teniendo en cuenta las implicaciones o las aprobaciones regulatorias. También termina siendo una advertencia o un freno a veces en la aprobación. Cuando no está muy bien construido un dossier, por ejemplo, termina siendo un freno en la aprobación regulatoria. Y ahí entran los equipos, por ejemplo, de medicina y de regulatorio a trabajar con nosotros. Eh, y esto te permite pues, tratar de diseñar estrategias que sean robustas, pero desde la concepción misma de lo que vas a entregar al INVIMA, por ejemplo, Eh, y no desde la corrección. Aquí es importante evitarlo, porque si tú no concibes tu material regulatorio de aprobación con los equipos, terminas frenando la adopción también de tus medicamentos en el sistema de salud. Lo otro es
es que está muy relacionado con esto de la agilidad en las aprobaciones. Entonces, muchos piensan que la regulación termina enlenteciendo o ralentizando, pero en realidad cuando tú trabajas desde el inicio con tu equipo médico, con tu equipo regulatorio, las aprobaciones terminan saliendo más rápido, porque ya tú estás preparado y entendiendo qué es lo que busca la entidad regulatoria. Entonces, terminas teniendo menos devoluciones, terminas teniendo una mayor velocidad de entrada al mercado. eh, entonces, tu equipo comercial que va a estar afuera, pues también va a recibir materiales mucho más alineados y sin riesgo de que tengas algún hallazgo o te vayan a multar por algo. Lo tercero es la credibilidad frente a las autoridades y a todos los que nos escuchan. Cuando una compañía demuestra consistentemente que es riguroso en lo que muestra como evidencia, en sus mensajes, en los materiales, termina construyendo reputación. Y esa reputación, que es tan importante para nosotros en esta industria, se traduce en procesos más fluidos con el INVIMA, en procesos más fluidos con los pagadores eh, y, por supuesto, un acceso más rápido para los clientes nuestros, para los pacientes al final. Y por último, Ada, también creo que es una ventaja porque termina dándonos mucha más confianza desde, desde los médicos. Entonces, el cuerpo médico reconoce muy bien cuáles somos las compañías que comunicamos con cuidado, con rigor, y quién está improvisando, y quién se está inventando cosas para tratar de vender más sin ser juicioso con los mensajes que brinda. Eh, y esto no se compra con campañas, o sea, tú no te ganas la confianza, tú no puedes comprar la confianza de los médicos, eso se gana con precisión científica, con rigurosidad. Eh, Así que por eso mi mensaje es con que cumplir no es suficiente, hay que entender estratégicamente cuál es la regulación y esas compañías que logran entender y cumplir la regulación terminan haciendo más rápidas en los accesos que tienen y ganando mucha mayor confianza que cualquier otra que no lo ha hecho. Excelente, Luífer. Por favor, danos un mensaje final sobre la ética, porque estamos hablando de entornos regulados como activo estratégico y cómo se traduce esto en marketing farmacéutico. Por favor, danos ese mensaje final para llevar a casa sobre la ética en el marco regulatorio y cómo se traduce en nuestras actividades diarias en marketing farmacéutico. Pues fíjate, la ética yo lo considero como una estrategia, un activo estratégico de largo plazo, que habla de transparencia, de coherencia, de responsabilidad, de construcción de reputación corporativa, que es a lo que hemos venido durante toda esta noche. Y es mucho más que cumplir un código, es realmente lo que nos protege y es la licencia social para poder operar como compañía en nuestros mercados. Pero esa licencia termina siendo frágil porque se construye lento, pero se pierde muy rápido. Entonces, mucho cuidado con las cosas que hacemos desde la comunicación de marketing, sin alineación estratégica. Y una de las cosas primeras que dije ahora fue la transparencia, ¿no? Entonces, primero está esa transparencia en la comunicación científica. Cuando un médico siente que la información es clara y sustentada, sin adornos, pues se construye confianza. O sea, el médico va a creer en ti porque no le estás dando basura, le estás dando realmente un sustento real. Lo segundo es la coherencia sobre el discurso que tú das. Y esa coherencia debe ser entre lo que decimos en un simposio, debe ser idéntico a lo que decimos en los materiales que entregamos, a lo que le muestras al equipo, con tu equipo regulatorio, a las entidades regulatorias. Eh, Eso es coherencia. Y cuando hay coherencia, hay credibilidad. Y cuando no hay coherencia, pues tu credibilidad se cae a la estantería. Claro, así es. Y el tercero es un poco con respecto como a la responsabilidad frente al sistema de salud. Como hablamos al principio, hoy nuestro sistema pasa por una fracción financiera que para ninguno de nosotros está oculta. Entonces, cada decisión que tomamos en marketing, un mensaje, un posicionamiento, una estrategia de acceso, tiene un impacto en los costos, en las prescripciones,
y en el uso responsable que hacen los médicos y los pacientes de nuestros medicamentos. Y esas empresas que lo entienden, pues construyen relaciones de largo plazo con los pagadores, con los médicos, con los pacientes. Y por último, Ada, yo hablo un poco sobre la cuestión de la reputación corporativa. Y es que en compañías como las que trabajamos nosotros, como las compañías en farma, pues la reputación no se construye con campañas, se construye con rigor, se construye con evidencia y con comportamientos consistentes en el tiempo, mostrando que sí respetamos las leyes, mostrando que sí somos juiciosos a la hora de cumplir las regulaciones que nos plantea el sistema de salud. Y por eso el mensaje final que pongo aquí es que la ética protege la licencia para operar. Cuando la licencia es sólida, pues tu negocio también. ¿Verdad? Así es. Bueno, Luifer, creo que estamos llegando al final de nuestro webinar. Te agradezco muchísimo por haberte tomado este tiempo para profundizar en un tema que realmente es espinoso y es complejo. Pareciera sencillo, pero realmente hay una profundidad enorme y definitivamente hay que trabajar sobre esto y temas como estos es los que vamos a ver en nuestro programa de marketing farmacéutico. No sé si quieres darle un mensaje final a nuestros eh, oyentes, a las personas que nos están acompañando, o si también hay preguntas de parte de las personas. Tenemos el micrófono abierto, podemos escribir en el chat, hacer preguntas para el profesor Luis Fernando, para mí, para Natalia, que nos acompaña de la Universidad de los Andes. Así que, ¿te parece, Lifer, si le damos un espacio aquí a nuestros acompañantes esta noche, unos minutos? ¿Qué opinas, Natalia, tú también? Claro que sí, profe. Adelante. Mientras de pronto algunos de nuestros participantes van recogiendo sus preguntas, las pueden dejar en el chat también si quieren pueden levantar la mano y nosotros les concedemos la palabra para que abran sus micrófonos, perdón. Les voy a ir comentando alguna información sobre este programa que durante el mes de marzo inicia su cohorte Blended y durante el mes de septiembre esperamos proyectar su cohorte virtual. Este es un programa que tiene 65 horas, son 59 de sesiones y 6 de trabajo autónomo. Eh, Algunas de las cosas que van a poder ver en este programa tienen mucho que ver con lo que ya han hablado en algunos puntos, pues el profesor Luis y la profesora Ada. Pues tiene que ver con poder desarrollar una visión integral del marketing farmacéutico y sus componentes, reconocer el rol del marketing en la industria farmacéutica como un medio para alcanzar los objetivos de las organizaciones, identificar los componentes para diseñar un plan de marketing con estrategias y planes de acción. Eh, los módulos que ustedes van a ir recorriendo es primero tener una fundamentación general en marketing para luego ahí sí puntualizar un poco estos fundamentos del marketing farmacéutico y su contexto tanto en Colombia como en Latinoamérica. Eh, en el módulo 3 vamos a ver algunos temas de regulación que como lo veíamos ahorita en el webinar son fundamentales para tener un marco de acción justamente en este tema. Ay, perdón. En el módulo 4 ya vamos a empezar a eh, darle un poco más de forma a este plan de marketing estratégico en sus distintas fases. Vamos a tener unos talleres de habilidades para el marketing farmacéutico que también son fundamentales en términos de negociación, innovación, comunicación. Y vamos a tener una sesión de presentación de trabajos finales grupales. Esto es muy importante y creo que denota mucho el carácter práctico y el carácter aplicado del programa. No es un programa en el que ustedes solamente van a escuchar conceptos o teorías, sino los que realmente ustedes van a estar en la práctica constantemente y van a lograr desarrollar ese plan que por supuesto es lo que les va a permitir llevar todo esto pues a la vida real y a su contexto profesional.
Por último, pues aquí hay un código QR que lo voy a dejar proyectado por un momento. Ahí pueden tener acceso a la web del programa, pueden ver el cronograma, el brochure y conocer pues ya como un poco más la especificidad del mismo. Entonces, pues en este sentido, les cuento que Gabriela Moyano, que es nuestra eh, asesora de programas de educación ejecutiva, les dejó en el chat un forms en el que ustedes pueden dejar sus datos si están interesados en este programa y les pueden brindar una asesoría un poco más personalizada, eh, pues en términos de conocer mejor, por ejemplo, a qué tipo de descuentos podrían estar siendo beneficiarios, mirar temas puntuales de las sesiones, de cuáles sesiones son virtuales, cuáles presenciales, bueno, y demás. Entonces, esto seguramente pues va a ser un acompañamiento que les va a servir. Si están interesados, pueden dejar allí sus datos. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta, si quieren darnos algún aporte, un comentario, pues no duden en hacerlo en este momento. Pueden abrir sus micrófonos, nos pueden escribir por medio del chat. El profe Luis y la profesora pues seguramente estarán muy complacidos de poder atender sus inquietudes. No sé, profe, si tú quieres agregar algo más sobre el programa. No, Natalia, muchas gracias. Yo creo que en términos generales diste un breve resumen sobre lo que es el programa. Muchas gracias. Básicamente, yo enfatizaría en la practicidad del programa nuestro, en que realmente son profesores que hacen parte del mundo de la industria farmacéutica, que estamos en el día a día solucionando problemas, viviendo situaciones, liderando equipos, planteando estrategias, aprendiendo también, porque todos los días nosotros aprendemos en esta industria. Entonces, eso es algo muy valioso del programa de marketing farmacéutico de la Universidad de los Andes. Y adicionalmente, en esta cohorte blended que es en el primer semestre del año, tenemos clases presenciales, sesiones virtuales, entonces hay la oportunidad también de hacer un muy buen relacionamiento y un networking con personas maravillosas de diferentes partes de Colombia, de otros países. Entonces también eso enriquece también todo este proceso, no solamente académico, sino también de experticia y de fortalecimiento profesional. Entonces es básicamente eso. Y bueno, ya ustedes están ahí prestos para darle la mayor información a las personas que estén interesadas en el programa. Y los esperamos. ¿Cuándo empezamos, Natalia? Perdón, sí, estaba ahí. 19 de marzo. El 19 de marzo, exactamente. Sí, Sí. Entonces, ahí está, por favor, si quieren mayor información, ahí lo pueden revisar. Ya estamos prontos a empezar en un par de semanas. No sé si quiere alguna información adicional. Si no, pues le damos, déjame ver si vemos algo en el chat. Vamos a ver, vamos a ver. Me gustaría tener más información por el programa. Bueno, ahí lo puedes ver. Olga Caicedo. Y bueno, están los links donde ustedes pueden acceder para que tengan mayor información. Y pues ya faltando 4 minutos para las 7 de la noche, si te parece, le damos la palabra al profesor Luis Fernando. Luis porfa, danos un mensaje final de esos que nos deje bien enganchados para poder tener a nuestros amigos empezando en la segunda semana de marzo de cómo tomar decisiones estratégicas en marketing farmacéutico en entornos altamente regulados. Pues Adita, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se unieron a este webinar tan interesante. Bueno, 5 mensajes que les mostraba hace un segundo es, el marketing farmacéutico es sistémico. Hay muchos actores que hacen parte de nuestro sistema con el que interactuamos. Entonces, no es solamente un pedacito de marketing, hay que tener en cuenta a los stakeholders externos, también los internos. La regulación y el negocio son inseparables. Siempre tenemos que estar seguros de eso. El acceso es crítico, también es crítico la demanda. Saber exactamente que puede haber productos que nos interesan a nosotros como compañía, pero que el mercado no lo quiere o al revés.
hay mercados que quiere el mercado, hay productos que quiere el mercado, pero no lo tenemos o no los aprueba el sistema. El cuarto punto es decisiones financieras son importantes. Nunca olvidemos eso, esto es un negocio también, así que hay que asegurarse que tomamos las mejores decisiones, siempre pensando en los escenarios que les planteé. Y el último punto es la ética. La ética sostiene la estrategia y eso es no negociable en este negocio porque protege tu reputación y esa reputación se pierde muy fácilmente, pero toma mucho tiempo en construirla. Sería mi mensaje finales. Gracias, Luis Fernando. Fantástico. Aprendí nuevamente, recordé conceptos y bueno, siempre nos pones a pensar y así son todos nuestros colegas en el programa de marketing farmacéutico. Gracias a todas las personas que nos están acompañando. Gracias, Natalia, por darnos esta información relacionada al programa. Si necesitan algo adicional, por favor, pueden recurrir a las vías que nos está recomendando Natalia a través del link, a través de la página o directamente a la universidad. Y bueno, nos vemos pronto. Una feliz noche para todos y a descansar. Hasta Gracias, luego, que esté muy bien. profesora, Chao. profesor Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. A todos nuestros asistentes, gracias por su tiempo y por dedicarnos a este espacio. Y esperamos encontrarlos pronto en las aulas. Hasta luego, feliz noche. Bye. Gracias.